Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de vuelta. Yo soy Mariana y bueno, hoy les traigo una presentación sobre uno de los conceptos que son más interesantes y también más transformadores de la psicología junguiana. Esto es el ánima y el animus. En esta presentación, además de que quiero explicarles en qué consisten estos conceptos, que de hecho, bueno, se habla bastante en internet sobre ellos. También quiero hablarles sobre cuáles son sus funciones. Quiero hablarles también sobre los peligros que puede tener cuando hay una posesión de ánima o de animus. Es decir, cuando están estas energías que nos están dominando, cómo se puede ver. Y también quiero hablarles sobre qué sucede o cómo sería cuando hay una armonización de las energías, cuando se sigue este camino ideal en cuanto al equilibrio con el ánima y el ánimos. Todo esto tiene el propósito de que se pueda tener mejores relaciones, de que podamos comprender en mayor medida nuestras proyecciones y también lo más importante es que podamos alcanzar un buen equilibrio, un buen balance y convertirnos también en personas más integradas y más completas. Bueno, antes de explicarles los conceptos específicos de lo que es ánima y animus, quiero hablarles un poco sobre el contexto histórico. O sea, cómo es que Jung se da cuenta de la existencia de su ánima y cómo es que él empieza a trabajar con ella. Esto se lleva a cabo después de que él rompe con Freud. Él continúa trabajando en sí mismo. Él lo que hacía es que, bueno, él trabajaba mucho con sus sueños, entonces, pues los escribía, los interpretaba y después lo que hacía es que los pintaba. Él obviamente en este proceso de autoconocimiento llega a un momento en donde él se pregunta si lo que está haciendo es ciencia o es arte. Entonces, de repente surge una voz femenina que le responde que es arte. Entonces, pues él obviamente se saca de onda, no sabe qué es esa voz, de dónde proviene, pero bueno, eventualmente él va a empezar como a dialogar con esta voz. Incluso llega un momento en donde esta voz le resulta muy semejante a la voz de una paciente que él tenía. Entonces, bueno, esta figura internalizada en realidad estaba trayéndole pensamientos o valores que eran inconscientes para Jung. Y es que también aquí lo que sucedía es que, este, o sea, él, su yo y su persona se identificaba con el científico, el que estaba precisamente desarrollando ciencia a partir del estudio y el trabajo de análisis hacia los sueños. Pero esta voz en realidad le estaba expresando lo contrario, ¿no? Le estaba diciendo que en realidad era arte lo que él estaba haciendo. Entonces, bueno, él en estos diálogos que empezó a entablar con esta voz femenina, poco a poco esta voz fue adquiriendo una forma, fue adquiriendo una personalidad más completa. Incluso se comenta que él se llegaba a veces a sentir como intimidado por ella, ¿sí? Entonces, bueno, allí es, digamos, cuando Jung recién empieza a darse cuenta de la existencia de una estructura que se encuentra en el inconsciente. Y bueno, básicamente esa es como la historia de cómo él, digamos que logra conectar con, con este aspecto del inconsciente, de su inconsciente.
Ok, ¿qué es el ánima y el ánimus? Bueno, convencionalmente ya sabemos que el ánima es esa figura interna femenina que existe en todos los hombres, en tanto que el ánimus es una figura interna masculina en todas las mujeres. ¿Sale? Aquí la característica que tienen tanto ánima como ánimus es que son personalidades subjetivas. Estas personalidades se encuentran en los estratos más profundos del inconsciente, incluso son todavía más profundas de lo que se encuentra la sombra, porque tienen la característica de que ellas están conduciendo directamente al inconsciente colectivo. Al igual que la sombra, el ánima y el ánimus, digamos que su personalidad no va a coincidir con esa autopresentación de la persona. Es decir, son completamente diferentes, incluso son todavía más ajenas al yo. En el caso del ánima y el ánimus todavía son más ajenos al yo que la propia sombra, ¿sí? Recordemos que, bueno, tengo un video que ya hice previamente sobre la sombra y la persona para que allí puedan revisar bien estos conceptos. Hablo extensamente de la persona y cómo es que digamos, es esa máscara que usamos para poder interactuar con el mundo exterior, ¿no? Con la parte social, con la cultura, o sea, todo esto que está socialmente aceptado, que es bien visto, que genera adaptación al mundo exterior. Bueno, eso ya después lo pueden revisar. Aquí, digamos que la diferencia que va a haber entre la sombra y el ánima y el ánimus, las dos son estructuras que están en el inconsciente, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de la sombra básicamente nos va a hacer como diferenciar o distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es cuando precisamente se da este contraste entre la sombra y la persona y básicamente nos va a referir o hacer esta distinción entre lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Subjetivamente, obviamente. Y bueno, aquí la diferencia marcada con el ánima o el ánimus es que, es que esta polaridad no está como entre el bien y el mal, sino esta polaridad está relacionada hacia lo que es masculino y femenino, ¿sale? Es otro tipo de opuestos. Entonces, aquí arquetípicamente no estaríamos, o sea, la representación de estos arquetipos de ánima y ánimus no sería Caín y Abel, o sea, el malo y el bueno, o el mal y el bien, sino aquí más bien estaríamos hablando o nos estaríamos refiriendo a que es el rey Salomón y la reina de Saba, ¿sale? Porque precisamente estamos hablando de una polaridad que es femenino-masculino. Conforme Jung fue avanzando en sus trabajos sobre el ánima y el ánimus, él, él empieza a referirse a ellas como figuras arquetípicas que básicamente su propósito es dar forma a la conciencia del individuo. Y no solamente a la conciencia del individuo, sino que va a dar forma a ciertas estructuras sociales, como por ejemplo la familia, como la cultura, ¿no? Para esto, bueno, hay que destacar que no es que los arquetipos deriven de la cultura, más bien es lo opuesto. O sea, las formas culturales son las que derivan de los arquetipos, ¿sale? Entonces, bueno, cuando Jung, digamos, está colocando al ánima y al ánimus como
figuras arquetípicas, lo que está haciendo es que las está sacando de la psique. Básicamente, él las está colocando en el ámbito de las formas, en el ámbito de las fuerzas espirituales. Porque aquí lo que sucede es que, bueno, recordemos que precisamente cuando se trata de arquetipos, estos arquetipos provienen del self o provienen del sí mismo. Entonces, de algún modo, estas figuras arquetípicas nos hacen conectar con estos estratos de mayor profundidad en la psique y por consiguiente se acaban convirtiendo en un puente hacia el sí mismo o hacia el self. ¿Sí? A tener esta experiencia justamente del sí mismo. Bueno, ahorita les voy a explicar un poco en qué consisten las diferencias entre el ánima y el animus y la persona. Bueno, básicamente tanto la persona como el ánima y el animus son consideradas complejos funcionales. Aquí básicamente la diferencia, o sea, las dos sirven o sea, tienen la función de adaptación. La diferencia es que, por ejemplo, la persona lo que va a hacer es que va a facilitar esta adaptación con el mundo exterior. Es decir, la realidad social, ¿no? El cómo nos comportamos en el mundo, el cómo, pues sí, básicamente tiene que ver con todo lo relacionado al mundo de afuera, ¿vale? Aquí básicamente la persona va a fungir como una especie de barrera protectora entre el mundo exterior y el yo, básicamente, ¿no? Eso es lo que estaría haciendo la persona. En el caso del ánima y el animus, igualmente va a tener esta característica de adaptación. Lo que pasa es que aquí la adaptación se va a dar en el mundo interior, ¿sale? O sea, aquí lo que se va a procurar es que pueda darse un vínculo entre la conciencia individual con el inconsciente colectivo. Igual va a fungir como una barrera, ¿sale? Como una barrera protectora, ¿sí? O sea, más que una barrera de obstáculo, es más bien una protección para evitar que, por ejemplo, fuerzas del inconsciente irrumpan, ¿no? De manera muy agresiva o muy poderosa, ¿sale? Entonces, bueno, ambas estructuras o ambos complejos funcionales en realidad tienen una utilidad, ¿no? O sea, van a ayudar como a regular esta interacción que se está dando entre el yo y el mundo exterior y la conciencia la conciencia individual con el inconsciente colectivo. ¿Vale? Entonces, bueno, a final de cuentas, las dos están fungiendo como puentes. Un puente hacia el mundo exterior y un puente hacia el mundo interior. Otra de las diferencias fundamentales que hay entre la persona y el ánima y el animus es que la persona se va a relacionar con los objetos. Cuando hablamos de los objetos nos referimos a todo lo que está en el mundo exterior, ¿vale? En tanto que el ánima o el animus se va a relacionar directamente con el sujeto. ¿A qué nos referimos con esta relación con el sujeto? Bueno, el sujeto es todo aquello que son los sentimientos, las percepciones, o sea, las sensaciones, los pensamientos, o sea, todo aquello que proviene de nuestras profundidades, ¿vale? O sea, todo aquello que proviene del inconsciente, digamos que es el material el contenido con la que el ánima y el ánimo se va a relacionar directamente. Cuando hablamos de la relación con el objeto interno, hay que destacar también algo muy importante que es la actitud.
la actitud que vamos a tomar hacia el objeto externo, es decir, la actitud que toma la persona, y por otro lado también la actitud que va a haber hacia el objeto interno, ¿sale? Que sería precisamente este ánima o ánimos, ¿sale? Entonces, bueno, aquí se dan dos cuestiones, o sea, cuando hablamos de la actitud tomada hacia el objeto externo, es decir, como hacia el mundo de afuera, el mundo exterior, aquí es muy fácil, pues es muy fácil de que podamos como identificar o ver cómo se dan estas relaciones, ¿no? O sea, tú puedes ver cómo una persona se está vinculando con otros, ¿no? Cómo se relaciona con las personas, cómo les habla, cómo los trata. Es muy fácil de identificar, ¿no? Porque es observable. Es algo que a simple vista te puedes dar cuenta. O sea, tú pones atención en, en su forma de hablar, en su comportamiento, en cómo está interactuando con con el mundo exterior. Pero cuando estamos hablando de, de esta relación con el objeto interno, entonces ya se vuelve más difícil, ¿no? Porque es inaccesible. O sea, simplemente no hay forma de que tú puedas ver cómo una persona se trata a sí misma, o cómo se habla a sí misma, o qué cosas se hace a sí misma. O sea, es un mundo, digamos, por ser un mundo interno, no podemos llegar o alcanzar a apreciar, al menos a simple vista, ¿sí? Entonces, bueno, aquí es mucho la actitud que se va a tomar, ¿no? La actitud externa, que es lo que podemos observar, y la actitud interna, que es aquella que es privada, que es íntima y por lo cual no es observable o perceptible para, para el mundo, ¿sale? Entonces, aquí lo que puede suceder es que haya una como una ambivalencia, ¿no? O una dualidad, en donde no es lo mismo a veces lo que presentamos en el mundo, o sea, no es lo mismo la máscara que traemos puesta, ¿no? Esta imagen de la persona que se puede portar de manera muy amable, muy generoso, ¿no? Una persona muy empática, qué sé yo, ¿no? Con muchas cualidades positivas. Cuando en realidad la relación que tiene esta persona consigo misma es una relación a lo mejor muy abusiva, es una relación donde hay mucho juicio personal, donde soy muy duro conmigo, donde soy muy, muy cruel incluso, ¿no? O sea, a veces las personas cuando se muestran muy amables y muy generosas, en realidad internamente son todo lo contrario. Son críticos, son crueles consigo mismos. O viceversa, ¿no? También puede darse el caso de que en el exterior la persona se porta como alguien que es frío, que es indiferente, que no, que es como que juzga mucho a los demás, pero esa actitud interna es todo lo contrario, ¿no? En donde puede ser una persona que es muy sensible consigo misma, que es muy condescendiente, que es muy empática consigo misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí a veces empiezan a haber contrastes muy profundos, ¿no? Pues porque precisamente este mundo interno está siendo como de complemento al mundo externo. Ya voy a pasar a lo que es la posesión del ánima y el ánimus. Y bueno, primero quiero poder como darles unos ejemplos concretos de cómo se ve esta posesión.
Y también, bueno, ya después de estos ejemplos y de estos síntomas que suelen presentarse, les voy a hablar un poco sobre por qué se da esta posesión, ¿no? ¿Cuáles son las causas que acaban, digamos, desencadenando una posesión de ánima y ánimos? Bueno, eh, vamos a pensar en un hombre que, que se ha identificado con su ánima, con esta personalidad subjetiva. Un hombre que, que ya ha sido poseso por su ánima, lo que va a pasar o lo que va a mostrar afuera es que va a ser un hombre que va a tener como repentinos cambios de humor. O sea, además de estos cambios de humor, va a tener también reacciones emocionales desproporcionadas a lo que está pasando. O sea, él cuando tenga un problema va a reaccionar de manera muy intensa porque él, digamos que se volvió una persona hipersensible, una persona que está como saturada de emotividad. O sea, él no puede regular sus propias emociones y lo que está provocando es que estas emociones se están volviendo abrumadoras. O sea, estas emociones los están sobrepasando y los están dominando. Prácticamente los están poseyendo, ¿no? Sus emociones los poseen. Entonces su estado de ánimo se vuelve tan abrumador que no pueden lidiar con él. O sea, al contrario, ¿no? Lo que les acaba pasando, o sea, en lugar de que el ánima les esté sirviendo de apoyo para tener una mejor como contención o una mejor gestión de las emociones, lo que está haciendo el ánima en este caso es que los está hundiendo más, ¿sí? O sea, los está hundiendo más en estas reacciones emocionales, no está permitiendo que haya una adecuada contención de ellas y lo que está provocando es que solamente lo está agobiando cada vez más y más y más y más. ¿Vale? Entonces, bueno, así es como propiamente se ve un hombre cuando tiene una posesión de ánima, en donde prácticamente él es pura emoción o emoción cruda. Ahora, ¿cómo se ve una posesión de ánimos en una mujer? Bueno, aquí también lo que se va a dar es que va a verse abrumada por el inconsciente. Aquí la diferencia es que va a empezar a tener ella una cantidad exagerada de pensamientos, de opiniones, pero las características que van a tener estos pensamientos es que van a llegar con una intensa carga emocional, ¿sale? O sea, estos pensamientos va a llegar a un punto en donde la van a dominar y la van a controlar. Y ella va a ser incapaz de poder controlarlos, ¿no? Porque su mente, sus pensamientos la gobiernan, la controlan, la han poseído, ¿sí? Aquí es algo parecido a lo que estaría presentando el hombre cuando es poseído por el ánima, en el sentido de la intensa carga emotiva o emocional. La diferencia que se puede dar en una mujer cuando es poseída por el ánimus es que esta mujer va a tener rasgos más intelectuales que en el hombre, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí lo que empieza a suceder es que empieza ella a verse abrumada por ideas, por pensamientos, ¿no?
Pero estos pensamientos en realidad lo que están haciendo es que no le dan tranquilidad. Al contrario, le están generando una perturbación para que ella pueda tener una buena adaptación en el mundo, ¿sí? En el mundo externo, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí ella se está expresando con tal carga emocional que, que estas reacciones que ella pueda estar teniendo le está causando problemas en sus relaciones, problemas en la forma en cómo se dirigen en el mundo, ¿sí? En la forma en cómo ellos se conducen propiamente en la vida diaria. Y es que aquí lo que sucede es que estas personas que están a su alrededor, ¿no? Estas personas con las que ellas interactúan, van a empezar a sentirse como atacados, van a empezar a sentirse como si tuvieran que protegerse de ella. Entonces, lo que va a empezar a hacer la gente a su alrededor es que va a empezar a poner como escudos, ¿sí? Como escudos protectores, porque se sienten incómodos cerca de ella, porque porque sienten incluso que tienen que defenderse de ella. Entonces, aquí empieza a pasar algo como muy, pues sí, o sea, es como difícil, es como triste, es como muy frustrante, porque estas mujeres van a intentar, o sea, tienen como un profundo anhelo de conectar con las personas, ¿no? De crear intimidad con las personas, de cercanía, de generar una cercanía, un vínculo íntimo, ¿no? Muy cercano hacia los otros. Pero por más que lo intenta, no es posible. O sea, no les es posible porque aquí lo que está pasando es que ellas se están viendo como sometidas a una cantidad de energía que está irrumpiendo dentro de ella todo el tiempo, todo el tiempo. Esa energía disruptiva que la acaban convirtiendo en todo, menos en un ser cariñoso o en un ser receptivo o en un ser, pues, con quien se puede crear un vínculo íntimo, ¿sí? O sea, está pasando todo lo opuesto a lo que ella quisiera hacer, ¿no? A ese deseo de ser querida, de ser aceptada, ¿no? De que la integren, ¿no? De que la quieran. O sea, está pasando lo opuesto porque ella en realidad se convierte en una persona abrasiva, en una persona que está siendo dominada por una ansia de poder, por una ansia de control, ¿sí? Porque en realidad lo que le está pasando es que es ella la que está siendo controlada por su ánimos, ¿sale? Este, Así es como se puede ver una posesión del ánimos en una mujer. Lo que sucede aquí es que el Animus es una personalidad muy potente, es muy poderosa y no es congruente con el yo, ni tampoco es congruente con la persona deseada. Entonces, más bien pareciera que se la pasa peleando, ¿no? Pelea con el yo, pelea con la persona y obviamente estas peleas internas acaban eh, manifestándose también en el mundo exterior, ¿no? En la manera en la cómo se están relacionando en el mundo, cómo se conducen en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí básicamente otros de los síntomas, ¿no? Que están eh, más relacionados hacia la distinción de los géneros es que, por ejemplo, en el caso de una posesión del ánima en los hombres, aquí ellos
lo que se va a poder percibir es que ellos adquieren una tendencia como a aislarse. O sea, ellos se aíslan en su propio mundo, se aíslan dentro de sus sentimientos heridos y difícilmente permiten el acceso a ellos, ¿no? Porque se cierran completamente y simplemente se refugian en sus propias heridas. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que tienen esta posesión del Animus, aquí ellas van a tener una tendencia a atacar, ¿sí? Una tendencia a no permitir que alguien las domine, ¿no? O sea, ellas son las que intentan dominar, las que intentan controlar, porque son las que tienen esta ansia de poder, ¿sí? Entonces, bueno, esto es principalmente cómo se pueden diferenciar el impacto de la posesión de estos complejos funcionales en hombres y en mujeres. Ahora, aquí no importa cuál sea el contenido en sí de la posesión que se esté manifestando. O sea, cada vez que hay una posesión es porque el mundo interior no está siendo lo suficientemente refrenado o lo suficientemente contenido, ¿sí? Entonces, esta necesidad emocional o estos complejos inconscientes o estas, pues sí, contenidos inconscientes están emergiendo con tanta fuerza, están irrumpiendo, ¿no? De manera tan poderosa que están perturbando las relaciones normales, están perturbando, pues sí, o sea, el cómo nosotros nos relacionamos con el mundo, con la vida, con las demás personas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que va a suceder en el caso de la posesión del ánima y el ánimus es que cuando se da esta posesión, cualquier cosa que tenga la suficiente fuerza para atravesar el umbral va a irrumpir. Va a irrumpir y de pronto esto se manifiesta como, no sé, pueden ser emociones intensas que están allí y que surgen, ¿no? Pueden ser también instintos que llegan con mucha fuerza y surgen, ¿sí? Pueden ser también caprichos, o sea, puede ser en realidad cualquier cosa, ¿no? Los berrinches, o sea, todas estas cuestiones que se pueden presentar, que podemos observar en las personas, específicamente cuando son reacciones emocionales muy muy intensas, ¿no? Que son muy desbordadas, entonces es precisamente porque no se está dando una adecuada contención a esos contenidos inconscientes, ¿no? Y por consiguiente no hay algo, no hay nada, ¿no? O sea, no hay un control de impulsos, no hay una barrera protectora, una barrera que pueda contener o al menos aminorar el impacto de todo de este contenido inconsciente. Básicamente, el control de impulsos está reducido a su mínima expresión, ¿sí? Por esa razón es que llega de manera desbordada, de manera eh, tan intensa, ¿sí? Que es imposible de que pueda ser contenida, porque es demasiada energía. Es mucha energía y no se tiene la suficiente fuerza para contenerla. Justamente esta es una de las razones, ¿no? Por las cuales se puede dar también la posesión, porque básicamente cuando hay una posesión, eso es un síntoma de un yo que no está suficientemente desarrollado. O sea, de un yo
que no ha sido fortalecido, que no tiene, pues sí, que no tiene esta fuerza para poder cargar o para poder contener todo este material o todo este contenido que proviene del inconsciente, ¿no? Y que está emergiendo a la conciencia, ¿sí? O sea, también, además, por ejemplo, de esta falta de fortalecimiento del yo, también digamos, en la estructura del ánima o del animus, también allí hay un desarrollo insuficiente, ¿no? Es como si fuera un músculo atrofiado que dado que no está en óptimas condiciones, no va a tener como la resistencia suficiente para poder llevar a cabo su trabajo o su propósito, ¿no? Esto que decíamos de esta función que tiene el ánima o el animus para proteger a la conciencia individual de, de todo del inconsciente colectivo, de todo el contenido que puede estar incluso no solo en el inconsciente colectivo, sino también en el inconsciente individual, ¿sí? Pues no tiene esa fortaleza, esa fuerza también para contenerlo. Entonces también se empieza a ver como abrumado, no sabe qué hacer con tanto. Entonces termina poseído por todo esto, ¿sí? No hay una gestión adecuada, no hay una contención adecuada. Y eso trae como consecuencia precisamente la posesión. Ahora, algo que es muy interesante es cómo esta incapacidad que puede tener un ánima o un animus, en el sentido de que precisamente no está suficientemente desarrollado, es algo que se puede ver, se puede percibir perfectamente en el tipo de relaciones que se tienen. Hablo de relaciones de pareja. Porque básicamente aquí lo que es el ánima y el animus, o sea, el mundo por excelencia del ánima y el animus son las relaciones de pareja, ¿sale? Entonces, bueno, aquí la manera en la que se puede observar cuando estas estructuras o estos complejos no están bien desarrollados es que, por ejemplo, en el caso de un ánima, el ánima de un hombre, que está poco desarrollada, lo que va a hacer es que va a buscar a una mujer. Esta mujer va a tener, digamos, la característica o es, digamos, lo que va a proyectar en ella es que va a poder ayudarle a lidiar con sus emociones, ¿sí? O sea, como él no puede y no sabe lidiar con sus propias emociones, porque esta ánima no le da el soporte adecuado y porque lo agobia, entonces va a querer que la mujer con la que esté pues haga esa tarea por él, ¿no? Le ayude a entender sus emociones y le ayude a lidiar con ellas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una mujer que no tiene una estructura desarrollada de ánimos, ellas van a buscar a hombres que puedan recibir estos pensamientos, todo este bombardeo de pensamientos, de ideas que pueden estar recibiendo y que además de que se los reciban, hagan algo con ellos. Porque ellas no saben cómo lidiar con todo ese material que está surgiendo, ¿sí? O sea, todas estas opiniones que tienen, esas ideas que tienen, esos pensamientos que tienen, ¿no? Que igual las están abrumando tanto que no saben qué hacer con todo eso. Entonces van a buscar a un hombre que tenga esa cualidad, ¿no? De que a él le puedo decir todo lo que pienso y él además va a hacer algo con estas cosas que yo pienso. O sea, me está resolviendo el problema, pero no lo resuelve porque el problema continúa, ¿sí? Y a la larga, en lugar de ir generando un vínculo de mayor cercanía o de mayor intimidad,
lo que va a pasar es que lo aleja, ¿no? Ambos van a estar alejando a sus parejas porque están esperando que les resuelva este conflicto interno. Pero ese conflicto solamente lo pueden resolver ellos cuando ellos empiecen a hacer su trabajo de conectar con su ánima, con su ánimos, y el trabajo también que implica la integración de estos aspectos que son complementarios. Ahora, ¿cómo se vería un desarrollo psicológico ideal? O sea, un desarrollo psicológico ideal en el sentido de que tanto el ánima como el ánimus pueda trabajar con la persona. Bueno, aquí sería que tanto el consciente como el inconsciente se apoyan, o sea, trabajan en equipo, y esto va a dar como resultado que haya una interacción equilibrada, que sea armónica. Una vez que se da este balance o este equilibrio entre adentro y afuera, o entre el interior y el exterior, o entre el consciente y el inconsciente, lo que va a pasar es que el yo va a estar más protegido, porque por un lado no va a llegar todo este material crudo directamente, ¿no? Del exterior, porque va a estar protegido por la persona, y tampoco va a ser bombardeado por todos estos contenidos que están emergiendo del inconsciente, porque va a estar protegido por el ánima o el ánimos, ¿sale? Entonces, va a estar, digamos, más seguro porque va a estar protegido por estas dos estructuras. Ahora, esto también va a ayudar a que la energía vital o líbido pueda empezar a generar un movimiento de progresión, es decir, hacia adelante, es decir, que avance, que sea adaptativo a lo que está sucediendo, ¿sí? Porque aquí también lo que va a pasar es que precisamente al haber este movimiento de progresión, el yo va a poderse adaptar a las tareas y también adaptarse a las exigencias del mundo, pero al mismo tiempo él se sabe que cuenta con destrezas, que cuenta con estas habilidades internas que ha ido desarrollando, que ha ido trabajando, y que a final de cuentas también le van a ir permitiendo adaptarse al mundo exterior, ¿sí? Es decir, es un yo que ha alcanzado mayor madurez y sabe utilizar sus recursos, tanto sus recursos para poder interactuar con el mundo exterior, como los recursos que él ya tiene para poder lidiar también de mejor manera con su propio mundo interior. Entonces, bueno, él va a tener también, bueno, además de que tiene mayor adaptación a estas demandas o exigencias que le vaya imponiendo la propia vida, pues va a tener también un buen manejo de su energía, un buen manejo en el sentido de que él va a ir también desarrollando una inspiración creadora, una inspiración creativa, y obviamente una mejor adaptación también al mundo interior. A veces, por ejemplo, si se llega a generar un conflicto entre la persona y el ánima y el ánimus, aquí se estaría hablando de que se está dando una necesidad de adaptación, ¿sí? Una necesidad de que haya un mayor desarrollo interior, ¿sí? Esto normalmente suele suceder más o menos como a la mitad de la vida, no sé, cuando la gente está pasando por la crisis de los 40 o así en etapas muy, muy específicas, que es porque la gente empieza a hacer como una revisión de su vida
en estos momentos puntuales, pues es porque se está viendo allí un conflicto entre estas estructuras y básicamente el propósito de que se dé estos conflictos es porque se abre una oportunidad a que pueda reanudarse la individuación. O sea, es una llamada a que precisamente tú hagas trabajo de individuación a partir del conflicto, ¿sí? Por eso es que a veces cuando la gente está pasando por momentos de crisis, ¿no? Cuando hay momentos difíciles en la vida con los que hay que lidiar, son muy buenos porque todos esos momentos de crisis en realidad son llamadas para que hagamos individuación, ¿no? Este trabajo de integración y justamente, ¿no? La integración de la sombra, la integración del ánima y el ánimus, todo esto. ¿De dónde sale la idea de Jung de llamarles ánima y ánimus a estas estructuras? Bueno, pues básicamente él conocía sobre lenguas clásicas, incluso tenía bastante fluidez en ellas y entonces pues se le hizo como fácil empezar a, a nombrar estas estructuras de la psique con nombres en latín. Entonces por eso es que, bueno, ánima lo toma de latín, que significa alma, y animus significa espíritu. Aquí la cuestión es que él no quería darles un sentido religioso a estos nombres. O sea, no es el alma que es eterna, el alma que se va al cielo cuando mueres. No, o sea, él simplemente lo va a utilizar para poderse referir a ese lado oscuro, ese lado eh, oculto de la personalidad del hombre. Y bueno, del hombre ánima y la personalidad oculta de la mujer, que es el ánimos. La cuestión es que, bueno, él con la terminación de estas dos palabras quería hacer una diferencia esencial entre ellas, o sea, una diferencia arquetípica entre ellas. Y esta diferencia es porque precisamente él quería poder destacar que había una distinción entre los sexos, ¿sí? O sea, Jung sí decía que todos los seres humanos compartíamos los mismos arquetipos, pero sí hizo una distinción en donde los hombres y las mujeres, o sea, los hombres tenían ciertos arquetipos y las mujeres tenían ciertos arquetipos, ¿sale? Entonces para él era como muy importante hacer esta distinción. Por esa razón él los nombró de manera diferente, ¿no? O sea, si realmente para él hubiera sido lo mismo, les da el mismo nombre a ambos. Pero para él era como muy importante el poder hacer esta distinción entre los sexos. Aquí ya empezamos a tocar uno de los puntos más controversiales del ánima y el ánimus, que son estas cuestiones de género. Aquí Jung nos decía que en ambos géneros van a compartir las mismas, o sea, van a compartir los mismos componentes, las mismas cualidades, tanto masculinas como femeninas, ¿sí? Incluso hay escritores que hablan que genéticamente, efectivamente, así es, ¿no? Que poseemos material genético, tanto masculino como femenino, hombres y mujeres, que la única diferencia es como en cuestión de grado. Esto iría muy relacionado a esta ley hermética de la polaridad, ¿no? En donde te dice que los opuestos son idénticos, que la única diferencia consiste en que son de diferente grado. Otra de las cosas aquí que afirmaba Jung es que tanto hombres como mujeres
somos a la vez masculinos y femeninos, ¿sí? Y bueno, aquí también precisamente se estaría considerando otra de los axiomas o leyes universales del hermetismo, en donde habla de que precisamente esta ley de género dice que todo en el universo va a tener aspectos masculinos y femeninos, ¿sale? Aquí igual la diferencia es que van a estar repartidos de manera diferente. Esta dinámica, ¿cómo se puede ver relacionada al ánima y el ánimos? Bueno, pues precisamente tiene que ver con que los hombres que se muestran muy masculinos por fuera, en realidad por dentro son muy femeninos y viceversa. Las mujeres que suelen presentarse como muy femeninas, en lo interior son muy masculinas. Entonces, bueno, concretamente en ejemplos podemos ver, por decir, las mujeres en el exterior se muestran que son muy receptivas, muy cariñosas. Ellas tienen esta tendencia a relacionarse, ¿no? Relacionarse con otras personas, pero ellas en el fondo suelen ser personas muy duras, ¿sí? Suelen ser personas que son rígidas, que son estrictas, que son, que son, que son muy lógicas, que son muy firmes, ¿sí? Por esa razón es que, bueno, es esto que estábamos hablando, ¿no? En donde muchas veces el interior o esta actitud al exterior no es la misma que la actitud interior. Aquí ya estaríamos hablando de estas cuestiones de género, o más bien de energía masculina y energía femenina. Igual, en el caso de los hombres a lo mejor por fuera se ven como fuertes, se ven agresivos, se ven seguros, asertivos, ¿sí? O sea, con todas estas cualidades que denotan, pero en el fondo, en el interior, pues son personas más sensibles, son blandos, les gusta estar cerca, ¿no? De otras personas, relacionarse con otras personas, ¿sí? O sea, entonces aquí lo que se puede observar es que la percepción del género se va a revertir, ¿sí? O sea, las mujeres en realidad son más duras y más controladoras en el interior y los hombres en realidad son más sensibles, son más protectores, son más como de me gusta relacionarme con otras mujeres, porque necesitan esa cercanía o ese contacto, ¿sí? Que muchas veces no lo demuestran en el mundo exterior, ¿sí? Que su persona no lo presenta así. Entonces, bueno, cuando una mujer mira hacia adentro, lo que va a encontrar allí, pues es lógica, es firmeza, es juicio, es competitividad, ¿no? A veces también las mujeres son súper competitivas, ¿no? A veces son muy, incluso hasta salvajes, de que ellas quieren ser las ganadoras, ¿no? Y no permiten que haya nadie mejor, ¿sí? Y bueno, también en el caso de los hombres, pues los hombres cuando miran hacia adentro, van a encontrar mayor compasión, van a encontrar mayor sentimiento de unidad, ¿no? Mayor emoción, ¿sí? Entonces, bueno, estas son como las diferencias que normalmente suele haber entre dentro y afuera. El ánima va a tener la característica de que es complementaria para la persona. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que precisamente todas aquellas cualidades que faltan a la actitud consciente o que faltan a la persona, en realidad quien las va a contener es el ánima o el ánimos. Es decir, son esas cualidades que están débiles, que son fallidas. ¿Esto cómo se vería? Bueno, pues si una persona se muestra como alguien muy intelectual, ¿no? Muy racional, muy lógico en el mundo. Entonces, allí lo que nos estaría diciendo es que el ánima
el ánima va a ser todo lo opuesto, que es alguien muy sensible, alguien muy amoroso, muy empático, muy dulce. Todas esas cualidades en realidad nos habla de un contraste y más que nada de un contraste es un complemento. Es un complemento a estos rasgos o a estas cualidades que faltan en la persona, el ánima los tiene, ¿sí? Eventualmente, estos aspectos del ánima y el ánimus que son fallidos, que son débiles, se van a ir reprimiendo o se van a ir más bien dirigiendo hacia lo que sería la sombra, que es todo aquello que es rechazado a la conciencia. Ahora, esta condición complementaria de que se da entre el ánima, el ánimus y la persona, también va a afectar la condición sexual. Es decir, una mujer muy femenina va a tener un alma muy masculina, ¿sí? Y en el caso de un hombre muy masculino va a tener un alma muy femenina. De modo que estas estructuras, ánima y ánimus, en realidad están fungiendo como un complemento a la persona. Ahora, aquí viene la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay mujeres que no son tan femeninas, ¿sí? O hombres que no son tan masculinos. Bueno, pues aquí viene otra cuestión. Jung hablaba de que estas personas en realidad no están polarizados internamente hacia uno de estos rasgos, ya sea rasgos masculinos o rasgos femeninos, sino que ellos más bien poseen un estilo más andrógino, un estilo más equilibrado, más balanceado, ¿sí? Entonces, esto va a romper con esa típica polaridad de lo que creemos que es una mujer femenina o un hombre masculino, ¿no? Que sería el macho agresivo o la fémina pasiva, ¿sí? Entonces, bueno, él empieza a abordar esta cuestión del andrógino, ¿sí? De este, de este ser o esta persona que va a estar más balanceada en el sentido de que no predomina una energía en específico, ¿sí? O sea, masculino o femenino, sino que hay un mejor balance, un mayor equilibrio en cuanto a estas dos energías. Ahora también, esta cuestión de lo masculino y lo femenino es variable. O sea, esto también se va a ir viendo a partir de las imágenes colectivas que vayan predominando en cada época, en cada momento, porque esto va a ir impactando en diferentes maneras al ánima y al ánimus, tanto en, por ejemplo, en la forma de vestir, en la manera de comportarse, o sea, ¿qué significa comportarse como hombre o qué significa comportarse como mujer? O sea, todas estas cuestiones que son culturales también van a generar un impacto en estas estructuras ánima y ánimus, ¿sí? Entonces, bueno, aquí de alguna manera, pues también vemos cómo se va dando esa relación con el mundo exterior, ¿no? En este caso, la persona, cómo empieza también a relacionarse con todos estos contenidos de la cultura y cómo también los empieza a llevar al mundo interno. Algo que es muy, muy importante de destacar de estos conceptos de ánima y ánimus es que, bueno, cuando hablamos de cualidades masculinas y femeninas, estas son independientes completamente del género biológico, ¿sí? O sea, lo masculino universalmente ha sido definido como aquello que es activo,
aquello que es asertivo, que es dominante, que es penetrante, que es lógico, concreto. Todo esto es lo masculino. En tanto que lo femenino ha sido relacionado más como hacia la parte de lo pasivo, lo receptivo, lo dador, lo nutricio, ¿sí? Lo que es propenso a la empatía, a la relación, a la unión, ¿ok? Bueno, todas estas características pues han sido más vinculadas hacia la energía femenina o el aspecto femenino. Aquí la cuestión es que estas energías, independientemente de que se encuentren en un cuerpo de varón o en un cuerpo de mujer, estas cualidades van a permanecer estables, ¿sí? O sea, son permanentes y son estables, independientemente del género biológico que se tenga. Aquí precisamente viene o la polémica viene en que hay una tendencia a asociar este tipo de cualidades o este tipo de energía hacia el género biológico. O sea, si tú naciste hombre, tu tipo de energía predominante debe ser energía masculina. Y si tú naciste mujer, tu tipo de energía predominante debe ser energía femenina. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Esto no tiene nada que ver con el género biológico. O sea, el género biológico sí es un hecho, ¿no? O eres hombre o eres mujer. No puede ser otra cosa. ¿Sí? O sea, ese sí es fijo. Ese no cambia, ¿no? Aquí más bien es el tipo de energía que va a predominar en un cuerpo de varón o en un cuerpo de mujer, en donde no necesariamente es que yo por ser hombre mi energía es masculina o yo por ser mujer mi energía es femenina. No, o sea, aquí va a haber una variación, pero el tipo de energía que haya va a ser estable y va a ser permanente. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la cuestión por la cual muchas veces cuando hablamos de energías, a veces no es tan recomendable el poder como etiquetarlas, ¿no? En un concepto de masculino o femenino porque puede generar una serie de ideas equivocadas o de prejuicios o de estas polémicas que suelen surgir. Aquí más bien es, o sea, Jung mejor decidió que era más viable utilizar estos conceptos chinos del yin y el yang, ¿sí? En donde de alguna manera es como tener la posibilidad de poder tener una mayor como neutralidad al poder referirnos a este tipo de energías. Porque aquí nos estamos refiriendo más que nada a atributos, ¿sí? A cualidades, no a algo concreto, específico, físico, ¿sí? Como un género biológico, sino que estamos hablando de cualidades, no propiamente de género, ¿sí? Son cosas diferentes. Por esa razón sí quiero puntualizar mucho esta diferencia. No me refiero, no estamos hablando de género, estamos hablando de cualidades, de atributos que pueden poseer un individuo, ¿sí? Independientemente del género biológico que éste tenga. Esto se vería en que, por ejemplo, si un individuo es yang en su persona, entonces él o ella va a ser yin en la parte interna, ¿sí? En esta estructura del ánima o del ánimos.
Y lo mismo al revés, ¿no? En el caso de que si un individuo es yin en su persona, la estructura del ánima y el animus va a ser un yang. Esta actitud interna, por ser inconsciente, digamos que va a estar o sea, el yo va a tener poco control sobre ella. De manera de que si una persona es dominada por un yin, va a aparecer dentro un yang inferior y viceversa, ¿no? Si la persona está dominada por un yang, entonces va a emerger un yin inferior, ¿sale? Es la misma dinámica. Entonces, bueno, esto se vería así, o sea, una mujer que se ve, ¿no? O se muestra muy femenina, o sea, es muy, muy empática, es una persona muy receptiva, le gusta dar a los demás, es nutricia, es cálida, o sea, tiene todas estas cualidades. Ella va a tener una actitud interna muy dominante, por ejemplo, ¿no? Muy agresiva, muy competitiva, muy crítica, o sea, todos estos aspectos yang que ya habíamos visto antes, ¿sí? Haciendo el contraste o haciendo el complemento al aspecto yin, que es el aspecto dulce, ¿sí? Cálido, suave, ¿ok? En el caso, por ejemplo, un hombre que tiene un aspecto muy masculino, entonces, bueno, significa que él se muestra como una persona muy seguro de sí mismo, muy asertivo, mucho de lógica, de estructura, muy directo, ¿sí? O sea, todo esto. O sea, mucho yang. Pero en la personalidad interna, pues él va a ser una persona complementaria o el ánima va a ser complementaria. ¿Por qué? Porque en realidad allí debajo va a ser alguien sentimental, ¿no? Alguien más sensible, alguien que le gusta el poder estar con otras personas, relacionarse con otras personas, más vulnerable, o sea, más yin. Bueno, ya para concluir esta presentación, aquí vemos cómo el ánima y el animus están más allá de ser simples conceptos o definiciones teóricas. Aquí más bien estamos hablando de dos fuerzas vivas, de dos fuerzas que están dentro de nosotros y que están esperando ser reconocidas. Asimismo, estas fuerzas que están habitando dentro de nosotros son justamente la clave para alcanzar nuestra totalidad. Igualmente ya pudimos ver cuáles son los peligros de la posesión del ánima, lo que sucede cuando no reconocemos, ¿no?, que existen estas influencias de energía y que muchas veces terminan dominándonos, a pesar de que nosotros no queramos, ¿no? Nos terminan controlando. Y no solo a nosotros, porque a final de cuentas, pues también empieza a haber repercusiones en nuestras relaciones, empieza a haber repercusiones en nuestra manera de conducirnos en el mundo, ¿no? En la vida diaria. Ahora, también el objetivo de esto no es eliminar estas figuras, al contrario, lo que se busca aquí es que haya una integración consciente de ellas. Y es que precisamente una vez que se dé esta integración, nosotros nos convertimos en seres más completos. Nosotros vamos a tener la posibilidad de tener mejores relaciones con los demás, mejores relaciones de pareja, incluso. Y también vamos a mejorar nuestra relación con nosotros mismos, ¿sí? Con el mundo externo, pero también con nuestro propio mundo interno. Y bueno, pues finalmente, cuando nosotros nos atrevemos a explorar estos arquetipos, nosotros nos vamos dando cuenta que son estructuras de energía que en realidad están trascendiendo todo lo físico, están incluso hablándonos de estos misterios del universo, ¿no? En donde todo posee energía masculina y femenina, incluyéndonos a nosotros mismos. Y esto, bueno, ya
va mucho más allá de lo que entendemos por identidad de género, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería todo para mi presentación el día de hoy. Y ya saben, como siempre, gracias por quedarse a ver el video hasta el final. Y como siempre, les mando un fuerte abrazo y mucha luz y amor para todos. Hasta la próxima, bye.